damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos vamos a compartir Segundo libro de Samuel, capítulo 17. Dice capítulo 16, 21, ¿no? Y Ahitofel dijo a Absalón: llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Y este consejo que le había dado Ahitofel era no solamente para hacerse aborrecible ante su padre, sino ante quien también se hacía aborrecible, ante Dios. Porque la Torá, la ley de Dios, los mandamientos, prohibía hacer estas cosas y condenaba. Pero podemos darnos cuenta que este tipo de consejero lo que quiere no es alejarle solamente de David, sino de Dios mismo. Y si vos perdés la guía de Dios, vos no podés ser rey de Israel, porque Israel es una nación del Todopoderoso. Entonces, Absalón estaba pensando que Israel era una nación política y que él podía políticamente manejar y controlar lo que el Padre estableció como su nación. Igual que como muchas personas hoy en día piensan que la iglesia o las congregaciones o el pueblo de Elohim es una política, o es un grupo político, o es un grupo denominado. No existe realmente una iglesia que pueda decir que nosotros somos el reino de Israel. Todos forman parte de su reino y ahora mismo están dispersos. Cuando venga el verdadero rey, que es el Mesías, Yeshua, él va a establecer otra vez su reino para que podamos nosotros estar ahí. ¿Entienden ese punto, no? Entonces, ¿qué consejo le dio Ahitofel a Absalón? Un consejo para apartarse de la voluntad del padre. Ese fue el consejo que le dio. Y fíjense que dice el 23, y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si le consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Esto es increíble. La gente pensaba que estaba hablando con Dios. O sea que la gente creía que el consejo de Ahitofel era como si Dios estuviera hablando. Entonces era tan respetado esa persona que la gente pensaba, no, este es un hombre que si él habla es como que Dios habla. Y hoy en día hay mucha gente que cree así, ¿no? Muchos se sujetan a líderes porque piensan que cuando ellos hablan, Dios habla. Así piensan, ¿no? Y por eso creen así, por eso sus palabras son totalmente irrefutables. No, ya el siervo ya dijo, el país ya dijo, el papa ya dijo, el pastor ya dijo. Entonces piensan así, pero no analizan si lo que está diciendo, si el consejo que está dando es un consejo que está establecido en la palabra o no. Eso no analizan. Por eso ese fue el gran error que tenía Absalón. ¿Me entienden, no? Ahora, comienza el capítulo 17. Entonces Ahitofel dijo a Absalón, continúa, ¿no? La junta de consejo continúa. Atiendan bien lo que dice acá. Yo escogeré, este es el consejo que le da para atacar a David. Yo escogeré ahora 12,000 hombres y me levantaré y seguiré a David esta noche. Y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos, lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Entonces, la idea de Ahitofel era la siguiente. Vamos a analizar su plan. El plan de él: Absalón, dame 12,000 soldados, buenos soldados, ahora mismo.
dame que yo comande a ellos. Yo, Aitofel, voy a dirigir. Yo también peleé con David, yo también sé luchar. Y voy a ir y ahora mismo que ellos están cansados, están desilusionados, están con hambre, están tristes, no van a poder defenderse. Y yo voy a atacar con todo y solamente le voy a buscar a David y a David le voy a matar de una vez. Y voy a hacer que todo el pueblo que fue con David regrese y te sirva. Eso voy a hacer. ¿Qué te parece mi plan? Ahora, el plan de Aitofel, cuando uno escucha así, si la idea es eliminar a David, porque Aitofel entiende que mientras David viva, Absalón nunca va a poder decir yo soy rey. Porque hay muchos en el pueblo que todavía no están enterados de lo que ocurrió. Todavía no saben lo que sucedió. ¿Me entiendes ese punto? ¿No? Hay muchas personas que había mucho todavía, porque el golpe recién se estaba haciendo y recién esto se estaba enterando, se conociendo tanto en Hebrón, donde Absalón levantó su movimiento, y en Jerusalén, donde ahora le estaba conquistando. Pero en el resto del país todavía no se sabía lo que estaba ocurriendo. ¿Entienden? ¿No? Entonces la idea de Aitofel, ¿cuál era? Antes que todo el pueblo se entere que David todavía está peleando, huyendo, voy a ir a matarle de una vez. Y mañana a la mañana ya la gente se va a enterar que el nuevo rey es Absalón y que David ya murió. ¿Entienden? Esa va a ser la noticia de primera plana a la mañana. Porque esto recién David está huyendo todavía. Entonces la idea de Aitofel es correcta o no. Buena es su idea o no. Pero aparece aquí alguien que Usai, un siervo fiel de David, que quiso ir con David, que quiso acompañarle a David, pero David le dijo, quédate aquí, Usai. Aunque Usai no sabía en qué manera le va a poder servir a David, David le dijo, quédate acá. Y cuando Aitofel dé algún consejo, vos dale la contra. No sabemos si esa contra que va a hacer Usai va a ser estratégico de Usai o simplemente Dios va a poner algo ahí en el corazón de Absalón. No sabemos. Pero la voluntad de Dios, después vamos a ver que acá se cumplió la voluntad de Dios. No se cumplió la voluntad de los dos consejeros. Que Dios estaba manejando esto. Bueno, analicemos. En versículo 4, ¿no? Este consejo, versículo 4 dice, este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Fíjense que todos estaban de acuerdo. Hoy coitecua. De una vez hemos solucionado. Antes que David ahora está cansado, sin fuerzas, tienen hambre. ¿Qué es lo que van a poder pelear? Rápido vamos a matarle a unos cuantos. Le matamos a David, al resto le traemos. Mañana ya oficialmente Absalón se declara rey. Estrategia excelente. Como siempre, una vez más, Aitofel dando en el ojo, en el clavo. Pero vamos a ver qué pasa acá. Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai, arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Ahora, fíjense que la idea de escuchar a Usai no era de Usai. No es que Usai, perdone, yo quiero dar también mi consejo. No, es que él no se entrometió. Absalón mismo mandó llamar. Y atiendan bien una cosa. Cuando una persona empieza a alejarse de Dios, empieza a vivir conforme al sistema, al mundo, o a buscar los placeres del mundo, hasta sus decisiones ya son torpes. Empieza a decidir cualquier cosa. Dios le quita la sabiduría. Por eso, muchas veces ustedes se van a dar cuenta, ¿por qué yo planeé esto y no me salió bien? Planeé aquello y no me salió bien. ¿Sí o no? No necesitaba Absalón llamarle a Usai, pero se le ocurre, ¿no? Se le ocurre. Como ya la mentalidad de Dios no está con él, todo lo que él ahora haga, planee, va a ser para su destrucción. ¿Entienden? ¿No? Por eso, cuando un hijo se rebela contra el padre, cuando un hijo decide hacerle contra a su padre, generalmente casi todas sus decisiones son torpeza. Y acá Samuel, Juan y eso saben muy bien eso. Cuando ellos no decidieron hacer lo que su papá y su mamá le dijeron, siempre salieron mal. Fallaron, perdieron, fracasaron, le costó caro. Y siempre le decimos el famoso dicho,
yo te dije luego. ¿Conocen ese dicho? Ay, oingon debe. De nacer en Dusei. Ustedes no quieren escuchar. Nosotros cuando le decimos algo a ellos, que no hagan, y cuando ellos no nos hacen caso, ya sabemos, le va a ir mal. Le va a ir mal. ¿Entienden este punto? Entonces, de la misma manera, una persona que decidió rebelarse contra el Todopoderoso. Imagínense, ya Absalón decidió romper relaciones con Dios cuando decidió acostarse con las mujeres de su padre. Ahí no es con David, porque David todavía le ama a su hijo. David todavía, no importa lo que hizo su hijo, a él le ama, pero con Dios ya rompió relaciones. Y hay una ley que dice al hijo contumaz, al hijo ingrato, al hijo terrible, hay que sacarle afuera y apedrearlo, dice. Pero David no se animaría a hacer nunca eso, porque David es un rey de misericordia. David representa la misericordia. Pero si el juicio de Dios cae sobre una persona, ¿quién podrá salvarle? Porque contra el que da misericordia es el que él se está rebelando. Contra el que puede darle el perdón es lo que a quien él quiere ir a matarle. Entonces, ¿cómo puede salvarse entonces? Al tu salvador le quiere matar, mande salvar todo eso. ¿Entiendes ese punto, no? Bueno, entonces aparece Usai acá. ¿Por el mandato de quién aparece Usai? Mandato de Absalón. ¿Sí o no? Después, ¿qué dice? Y dijo Absalón, llamad también ahora a Usai, Arquita, para que asimismo oigamos lo que él dirá. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, así ha dicho Ahitofel, ¿seguiremos su consejo o no? Di tú. Entonces, ¿qué le dice? Pesa y oré a Ahitofel, el mejor consejero del país. El que cuando habla, Dios habla. ¿Quién va a querer, si usted, por ejemplo, le pregunta a una eminencia, toda una persona con sabiduría, y ustedes no son tan reconocidos como consejo, ¿quién va a querer contradecir su consejo? Además, si contradecir, tenés que dar una explicación bien correcta. ¿Sí o no? Por ejemplo, si ustedes no dominan la Biblia, por ejemplo, vienen acá unos teólogos, unos rabinos, unos líderes, unos pastores, maestros en la Torah, y quieren explicar alguna cosa y dan algunos consejos. Si ustedes no conocen bien la Escritura, no conocen bien la palabra, van a animarse a decirle, no, eco así. ¿Se van a animar a decirle? No, ¿verdad? Si no están seguros, si no conocen, y te va a preguntar, ¿y vos leíste todo ya esa parte? No, entonces, no podés entonces dar ese tipo de consejos. Bueno, más o menos esa onda era Usai. No es que él era un experto en consejos, ni en estrategias de guerra, pero podemos darnos cuenta que mientras él estaba queriendo interrumpir a Ahitofel, David estaba orando por él. Entonces, Usai lo que estaba haciendo era recibir esa influencia divina de su Señor para hacer la voluntad del Todopoderoso. No era simplemente estrategia ni sabiduría, era hacer algo para proteger al ungido del Eterno, al pueblo escogido de Dios. Eso era más estratégico que mucha estrategia. ¿Entienden esta parte? Ahora, fíjense lo que dice, vamos a leer ahora el consejo de Usai. Cuando Usai vino a Absalón, le habló a Absalón diciendo, eso ya leemos, ¿no? Entonces Usai dijo a Absalón, el consejo que ha dado esta vez Ahitofel, ¿qué dice ahí? No es bueno. Den de balear la Ahitofel de discutir agua, es contra decir agua, den de valetería. Y no es que Usai era muy valé, simplemente, Señor, ayúdame. Señor, si vos no pones las palabras en mi boca, yo no sé qué voy a decir. Recuerden que Yeshua le había dicho a sus apóstoles, ustedes van a ser entregados en la sinagoga, van a ser llevados ante jueces, ante reyes. No se preocupen en lo que van a decir, porque el Ruach HaKodesh, el Espíritu del Señor, va a poner en sus bocas lo que tengan que decir. Va a darle sabiduría. En esa misma posición está ahora Usai. Señor, pon las palabras correctas en mi boca. Vamos a ver qué dice. Y añadió Usai, tú sabes, acá arranca, tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo, cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche
con el pueblo. Era lógico que si un rey iba a combate, no estaba ahí en el campamento principal, siempre estaba en algunos lugares ocultos. Por si el ejército es destruido, el rey puede escapar. Entonces David ya había peleado muchas guerras. Claro, era lógico que iba a estar oculto por algún lado, porque Usai le está diciendo, es seguro que él está esperando tu ataque. De seguro que David está esperando y sus soldados están esperando que vos venga y le ataque, o envíe a alguien y le ataque. Eso es seguro, le está diciendo Usai. He aquí él estará ahora escondido en alguna cueva o en otro lugar, y si al principio cayere en alguno de los tuyos, quien quiera que lo oyere dirá, el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Ahora, ¿cómo se entiende esto? Recuerden que el golpe todavía no se está distribuyendo por todo el país. Todavía hay estados, se puede decir así, o pueblos que están en duda, que no entienden todavía lo que pasa. Pero ahora Usai le está diciendo, sí, pero David no es una persona que vas a derrotar fácilmente. Él es un estratega. Él seguro que te está esperando y vos vas a mandarle a Aitofel. Y ahora si Aitofel muere y esa noticia corre, todo el pueblo, todo el país va a pensar que vos perdiste. Y va a venir en tu contra. Le dice, entonces le está haciendo le está haciendo tener miedo a Absalón. ¿Se está dando cuenta de su estrategia que le está dando a Niña Tendena? Por ahí le da el famoso puede ser o no puede ser. Eso es típico de la persona que no tiene la fe ni no tiene a Dios. Nunca puede tener una seguridad. Y cuando tiene seguridad de algo, macanama te lo yapoa. Esa es la típica característica de la persona que no es guiado por la palabra. Siempre está en quién sabe. Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como león, desmayará, dice, por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Todo el pueblo de Israel sabe dos cosas. Uno, que David es una persona que pelea. Siempre en las peores situaciones ha peleado. Cuando Saúl le perseguía, los filisteos le perseguían, él ha peleado. Segundo, mucha gente sabe que Dios está con David. Y si ya pasó un día, 2 días y David sigue vivo, la gente va a entender, Dios está con David. ¿Entienden? ¿No? Así van a darse cuenta. Entonces le dice, aconsejo pues, vamos a ver qué es el consejo de Usai. Que todo Israel se junte a ti desde Dan hasta Berseba, quiere decir de norte a sur, desde el Chaco hasta Encarnación. Así le está diciendo. En multitud, como la arena que está a la orilla del mar. Y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra y ni uno dejaremos de él y de todos los que están con él. Y si se refugian en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Bueno, el consejo de Usai era lo siguiente, vamos a comunicar. Él era al revés de Aitofel. Aitofel era rápido, antes que la gente sepa. El consejo de Usai es, no, vamos al revés. Vamos a comunicar ya que el nuevo rey es Absalón y que ahora David está huyendo y hay que ir a perseguirle. Entonces, parece medio ridículo esta estrategia, porque cuando vos empezás a informar, la lógica dice, que muchos van a estar de acuerdo y muchos no van a estar de acuerdo. Y muchos al saber que David vive, ¿qué van a hacer? Van a querer ir a unirse a David. Entonces, ¿dónde está? Muchos van a agruparse, pero para ir con David. Entonces, la verdad, la idea no era tan buena que digamos. Lo que Aitofel decía era correcto. Ángaña solucionada. Pero le hizo tener miedo a Absalón. Además, Usai le está diciendo, de mismo Joana. Miren lo que dice el 15. Entonces Absalón y todos los que Israel dijeron, el consejo de Usai Arquita es mejor que el consejo de Aitofel, porque el Eterno había ordenado que atiéndame lo que dice ahí, que el acertado consejo de Aitofel se frustrara para que el Eterno hiciese venir el mal sobre Absalón. Fíjense que la Biblia hace entender que el consejo de Aitofel era acertado. Escúchenme bien esto, va a haber momentos en que ustedes van a pensar, lo que yo
lo que yo estoy pensando ahora, exacto, parece que es exacto. Pero como no está más bajo la guía de Dios, es para destruirle. La mayoría de la gente que ha hecho cosas macanadas, tonterías, es porque estaba seguro que lo que estaba haciendo está bien. ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Estoy seguro. Pero no estaba seguro si era la voluntad de Dios o no. De eso no estaba seguro. Pero sí estaba seguro de lo que iba a hacer. Entonces, cuando vos tenés una decisión y sabés que no viene de la voluntad de Dios, o que es para rebelarte contra Dios, para hacerle guerra a Dios, la seguridad es que vas a caer, que no vas a avanzar. Acá está diciendo, el acertado consejo de Ahitofel fue frustrado porque la voluntad de Dios ya no estaba con Absalón. Y por más que tenga un mejor consejero, una persona que le diga buenas cosas, si no es la voluntad de Dios, Dios va a frustrar. Fíjense lo que dice aquí, vamos a leer algunos textos. De entrada, Salmo 1. Salmo 1. ¿Entienden lo que dice en Salmo 1? 1:1. Bienaventurado el varón. Dichoso también quiere decir bienaventurado. Que no anduvo, ¿qué dice ahí? En consejo de malos. Y ahí la palabra malos significa opositores a la Torah. Anomos en griego, ¿no? Opositores a la palabra. Entonces ustedes van a ser dichosos, van a ser felices cuando no escuchen consejo de gente que son opositor a la ley de Dios. David está diciendo eso. David justamente escribió eso. ¿Y Ahitofel qué consejo le había dado a Absalón? Para que se oponga a la ley de Dios, para que mate a su padre y para que abuse de la concubina de su padre. Entonces, Ahitofel hacía que Absalón se ponga en contra de la ley de Dios. Después que dice, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahí la palabra escarnecedores quiere decir burladores. Personas que se ríen de Dios, se burlan de la palabra, se burlan de toda la actividad de Dios. Vos no vayas a caminar ni a andar con ellos. Y pecadores son personas que viven haciendo cosas malvadas. Sino, ¿qué dice? Sino que en la ley del Eterno está su delicia y en la ley medita de día y de noche. ¿Quién es bienaventurado? El que no hace caso de consejos de opositores de la ley, sino el que medita, dice. Eso es lo que tenía que hacer Absalón. Este consejo que me están dando, ¿viene de Dios o no viene de Dios? ¿Es voluntad de Dios? Pero como la gente no quiere luego meditar, no, se poseante, se gusta ver pesa. Pero eso viene de Dios. Vos meditaste si esto le agrada. No sé si le gusta a Dios, pero si se gusta, japea la balea. Así es el corazón del hombre, ¿o no? A mí me gusta y punto. Ahora la Biblia nos está dando este consejo. Será como árbol plantado junto a corriente de agua que da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos que son como el tamo que arrebata el viento. Significa paja, hoja seca. El hombre que hace se rebela en contra de la voluntad de Dios, al final va a ser como una hoja seca que vuela todo de balde. Ahora, vamos a Job capítulo 12. Job capítulo 12. Fíjense, Job capítulo 12. Versículo 13. Job capítulo 12, versículo 13. Con Elohim está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. ¿Con quién dice Job que está la sabiduría y el poder? Con el Dios Todopoderoso, con nuestro Elohim. Entonces, si vos te apartás de la sabiduría del Todopoderoso, ¿qué te va a venir? Problema, ¿no? Problema. Ahora el 17. 17, vamos a saltar el 17, versículo 17. Dice, Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces. Él hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces, refiriéndose a la persona que no tiene la sabiduría de Elohim, pero se presentan como jueces o consejeros. Le hace tonto, dice. Parecía inteligente, pero le hace tonto. Es increíble que personas que
parecen que conocen muy bien la palabra, al final se hacen tontos. Hablan cosas que no tienen sentido. Continuemos. Jod otra vez 42. Jod 42. 8. Yo conozco que todo lo puedes, versículo 2, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Dice. Sin entendimiento. Hace una pregunta, Jod. Yo sé ahora, después de 42 capítulos, ahí también dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Se está haciendo preguntar, ¿quién es? Ahora yo te conozco, Elohim, 42 capítulos después. Ahora sé que tú todo lo puedes, pero Maicope, ombotía la semente, por no la entender, la andere a Shebe. ¿Quién es ese que me hace tonto? Está preguntándose. Vamos a ver la respuesta que hay. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, ¿qué dice ahí? Yo hablaba lo que no entendía, cosa demasiado maravillosa para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. Fíjense lo que dice el 5. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Jod está reconociendo que él no ponía atención a la sabiduría del Todopoderoso. De oídas. ¿Saben qué es de oídas? Momburío, más o menos. ¿Escuchaste por la palabra? Sí, escuché, no sé, no entiendo nada, pero escucho. De oídas, al lado de oídas. Entonces, como vos no escuchás con mucha atención, como vos no prestás atención al consejo del Todopoderoso, problema manteunde. Y si conocen la historia de Jod, van a saber que está el problema de Josué. Ahora me arrepiento, dice. Arrepentimiento, ¿qué significa? Regreso a la verdad, regreso a la palabra. En polvo y ceniza. Reconozco que he cometido errores terribles. Ese era Jod. Ahora, Salmos 33, versículo 10. Salmos 33, versículo 10. Seguimos en el punto de los consejos, ¿no? Salmos 33, versículo 10. El Eterno hace nulo el consejo de las naciones y frustra las manipulaciones de los pueblos. Esto se refería a los que quieren ir en contra de la voluntad del Padre, ¿no? Todo el contexto del Salmo se refiere a eso, ¿no? Entonces, ¿qué dice ahí? Hace nulo el consejo de las naciones. En los últimos tiempos, las naciones se van a reunir, van a hacer consejos, van a deliberar, debatir. Toda la vida han hecho así, ¿no? Recuerden que Absalón ahora está representando supuestamente a las 12 tribus de Israel, reunió a los consejeros y quiere ir en contra de su padre. El Eterno es el que interrumpe el consejo del que quiere rebelarse contra la voluntad del Todopoderoso. Estamos viendo entonces cuál es el problema de Absalón, ¿no? Él se apartó de Dios, por lo tanto, por más certero, por más bueno que sea su consejo, no va a poder cumplirse. No es que se apartó solamente de David, recuerden. David, ¿qué corazón tiene hacia Absalón en este momento? ¿Le odia? ¿Le quiere matar? Claro que no. Le ama a su hijo, pero él se apartó del Todopoderoso. Contra Dios ha pecado. Lo mismo que el sacerdote Elí le había dicho a su hijo. Si ustedes pecan contra mí, aunque eso es pecado delante de Dios, pero yo los voy a perdonar. Pero si contra Dios pecan, ¿quién va a salvarle a ustedes? Terrible es caer en manos del Todopoderoso. Bueno, volvamos a 2 de Samuel. Nos quedamos en el versículo 9, versículo 10, ¿no? Y aún el hombre valiente cuyo corazón sea como el león desmayará por completo. Aconsejo pues, ese fue el consejo, que toda una multitud se junte. Bueno, el consejo de Usai era entonces difundir la noticia. ¿En qué le iba a beneficiar este consejo a David? ¿En qué creen ustedes que le iba a beneficiar? Que David ahora va a tener más tiempo. Va a tener tiempo de huir, de irse más lejos, inclusive de que venga gente y le ayude. Ese era el plan de Dios. Dios estaba esperando que el pueblo vaya y reaccione ante esta rebeldía. Porque la rebeldía era contra Dios. El ungido y el siervo de Dios era David.
Y ahora Dios está esperando que el pueblo se manifieste. Y van a ver ustedes qué tipo de pueblo va a empezar a manifestarse. Entonces, lo que ganó Usai para David, ¿qué es? Tiempo. Lo que Yeshua vino y hizo al morir por nosotros y entregarnos la palabra y subir arriba, ¿qué es lo que nos ha dado? Tiempo. ¿Sí o no? Tiempo, porque ¿se acuerdan que le preguntó Pedro? ¿Restaurarás a Israel en este tiempo? Pedro ya quería que se restablezca el reino, ya quería que ocurran las cosas. No, esperen, hay que ir a llevar el mensaje a Samaria, Judea, Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Para eso se necesitaba tiempo. Ahora Usai, con esta estrategia que ha logrado que se haga tiempo y que la gente pueda escuchar lo que está pasando y la gente pueda tomar decisión de ir con Absalón o ir con David. ¿Sí o no? Entonces, este consejo, aunque parece que va a ser terrible, porque Usai dice, vamos a ir a arrasar, vamos a ir con todo, pero no contaba con que mucha gente va a ir con David. Hay mucha gente que no va a abandonar a David. Eso no contaba Absalón. Además le pone a Absalón que encabece la guerra. Sí o sí, si pierde Absalón, va a morir. O sea que si vos te unís a Absalón, está seguro de que si él gana, entonces va a ser rey. Pero si pierde, va a morir, nuevamente David va a ser rey. Entonces no había dos opciones. Eso era decisión del Todopoderoso, no de David. David no quería matar a su hijo, recuerden. Pero él tenía que enfrentar esta batalla. Dijo luego Usai a los sacerdotes. Ahora Usai va a dar aviso a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y así aconsejó a Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel. Y de esta manera aconsejé yo. Empezó a comentarle a los sacerdotes lo que habían dicho. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo, no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino pasa luego al Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que con él está. Y Jonatán y Ahimás son mensajeros, ¿no? Ellos son mensajeros. Jonatán y Ahimás estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Ellos eran enviados de David, ¿no? Y ellos fueron y se lo hicieron saber al rey David. Avisó pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Significa que estos dos espías tienen la pinta, ¿saben de quién? De esos que fueron a Jericó, ¿no? Vienen ahí para ver qué está pasando en Jerusalén. Y justamente una criada, les encuentra. Y fíjense lo que hace la criada. Pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurim, que tenía un patio, un pozo dentro del cual se metieron. Y tomando la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano trillado y nada se supo del asunto. Ahora atiendan ya acá. Acá ya se está cumpliendo el plan de Usai. ¿Se acuerdan cuál era el plan de Usai? Que esto se extienda, que esto se alargue y van a empezar a aparecer gente que se van a unir a David, aunque estratégicamente. Esta mujer ya que está haciendo, está enterándose que David envía 2 espías, está enterándose que ellos van a llevar información al rey y está enterándose que Absalón los descubrió y le está ayudando dentro todavía del gobierno de Absalón. Si se hubiera hecho el plan de Ahitofel, hace rato que David ya moría ya, ¿no? Hace rato. Pero ahora ya están apareciendo así secretamente los que están dándose cuenta, esto no es la voluntad de Dios. Y entre ellos está esa mujer. ¿Y a quién le hacen recordar a esa mujer? A Rahab. ¿Se acuerdan de ella, no? Era Rahab. Es una figura de Rahab, que es un antepasado de Yeshua. Después, ¿dónde está? 20. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron, ¿dónde está Ahimás y Jonatán? Y la mujer le respondió, ya han pasado el vado de las aguas. ¿Está mintiendo esta mujer o no? Entonces la mentira no es castigado con pecado.
Acá se cumple esta estrategia. Ay, ¿digo la verdad o miento? ¿Digo la verdad o miento? Pero si esta mentira es para salvar al reino, entonces no es una mentira antibíblica. ¿Me entienden? ¿No? Es una estrategia de salvación. Hay que entender ese punto, ¿no? No es que después, entonces el pastor está diciendo que se puede mentir. Claro que no. Por eso hay que ver el contexto de lo que vos estás haciendo. Ya han pasado el vado de las aguas y como ellos lo buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron y dieron aviso al rey diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Ahí ya le da tiempo a David de cruzar el Jordán. Entonces David se levantó y mientras David vaya cruzando, mucha gente ya se le va a unir, se le va a ir. Se levantó y todo el pueblo que con él estaba pasaron el Jordán antes que amaneciese, ni siquiera faltó uno que no pasase el Jordán. Ahora, miren lo que hace Ahitofel, rápida avanzadamente. Este es el hombre que nunca quiere humillar su corazón. Van a encontrar este tipo de personas que habla, enseña, pero se le contradice o su idea no se acepta y prefiere morirse que humillarse. Hay muchas personas que van a preferir morir que humillarse. Eso tenemos que saber, ¿no? Ese es el orgullo en extremo. Por eso hay que entender estos escritos. Pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. Y así murió y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Hay una cosa también que Ahitofel entendió. Por lo visto, Dios nunca le abandonó a David. Porque cuando dio a Ahitofel su consejo, él sabía que era la única manera de consolidarle a Absalón como rey. Pero cuando escuchó que Absalón acepta el consejo de Husai, que es totalmente ridículo para él, la verdad, Dios nunca le abandonó a David. Y yo me puse en contra de David, entonces yo perdí. Pero ¿qué tenía que hacer una persona? Si realmente conocía el corazón de David, ¿qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué hizo Job? Arrepentirse. Se dan cuenta que cuando uno es muy orgulloso, aunque se da cuenta que falló, por ejemplo, nosotros hemos tenido una creencia muchos años, así predicábamos, así hablábamos, con seguridad hablamos, peja es la palabra, peja es la verdad. Si un día nos damos cuenta que estamos equivocados, que no habíamos enseñado todo mal o nuestro consejo era incorrecto, ¿qué tenemos que hacer? Fallé, me voy a suicidar. ¿Tenemos que matarnos? No, humillarnos, arrepentirnos, reconocer. Predicábamos mal, enseñábamos mal, estábamos siendo engañados. Él tenía que ir a humillarse ante David. Él tenía que ir a reconocer, fallé. Pero la soberbia, el orgullo va a hacer que, hizo que se mate. ¿Quién se había matado también? ¿Se acuerdan quién se había matado también? Judas. Porque también entendió que él se había equivocado, reconoció, pero ¿por qué no pudo humillarse por el orgullo? Y el rey Saúl también, por orgulloso, se mató. Y David llegó a Mahanaim y Absalón pasó el Jordán y contó a la gente de Israel. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarvia, madre de Joab. En resumen, este versículo lo que dice que Amasa era tipo su primo, tipo un primo. Le nombró a uno de sus primos como general. Ese es Amasa. Y acampó Israel con Absalón en la tierra de Galaad. Ya empezaron a preparar su ejército, ya tienen un ejército completo. Luego que David llegó a Mahanaim, Sobi, hijo de Nahas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo, eso es un extranjero, ¿no? Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Atiendan bien esa palabra ahí, Lodebar. Este hombre Maquir vivía en una zona donde generalmente estaba gente que estaba en contra de David. ¿Se acuerdan quién vivía en Lodebar? Mefibosé, ¿no? Entonces, en ese lugar, la gente era
sin palabras, sin Torah, porque lo debar quiere decir sin palabra, ¿no? Y también estaba generalmente en contra de David, en oposición de David. Pero ahora fíjense que esta gente que estaba en oposición de David, al enterarse que David está siendo derrotado, está siendo humillado por su hijo y está con hambre, con necesidades, ¿qué está haciendo? Se están juntando y están viniendo a apoyarle. ¿Cómo puede ser eso? ¿Qué fue lo que hizo que ellos se hayan trasladado su corazón hacia David? ¿Qué creen ustedes? ¿Fue Mefibosé o no? Fue el haber visto cómo el rey trató a ese linaje de Saúl que merecía morir por ser linaje del rey anterior, pero ellos vieron cómo le trató, cómo le puso en el palacio, y yo estoy convencido de que, esto es mi comentario, de que Mefibosé les llevó ese mensaje a ellos. David es un rey misericordioso. David es un rey que me ha dado todo otra vez. Y ellos entonces entendieron, realmente hemos sido injustos con él. Entonces, por esa acción, David ganó el corazón de toda esta gente. Se dan cuenta que más que venir a ser un gran predicador, más que ser una persona que decir lo que hay que hacer, más que eso, lo que hay que hacer es accionar. Cuando ellos vieron la acción de David, directamente ellos ya cambiaron su corazón. ¿Y ahora qué están haciendo? Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y Barzilai, Galaadita de Rogelín, hombres importantes, ¿no? Trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, que decir, esteras, frazadas, porque ellos salieron sin nada. Y encima estaban con hambre y mañana a la mañana van a ser atacados por Absalón. Pero ahora ya viene más gente, se le está uniendo más gente. ¿Y qué le traen? Camas. Van a dormir bien esta noche. Después, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado. Si ustedes quieren tener una lista de alimentos buenos, ahí está. Grano tostado. Después, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas, carne de oveja, ellos comían esa carne, ¿no? Queso de vaca, usaban entonces el queso de vaca, ¿no? Sería el queso Paraguay, para que comiesen, porque decían, el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Ahora, fíjense ustedes que la Biblia está detallando lo que le trajeron, ¿sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y este pueblo trajeron alimentos y sustento a David. Ahí se resumía todo, ¿no? Pero ¿por qué detalla cada cosita? Esto lo que nos enseña es, cuando vos cambiaste tu corazón hacia Dios de verdad, tu deseo es servirle al siervo y al pueblo. Ese es tu deseo. Y cada cosa que vos hagas, cada cosa, aunque parezca pequeño, para Dios es grande. Así la Biblia está enseñando. Mientras otro, el que es heredero, el que tiene linaje real, se está rebelando contra el reino, estas personas que antes eran enemigos, pero que sus corazones fueron ganados precisamente por el amor que David tuvo hacia Mefibosé, ahora están demostrándolo como sirviendo al ungido. En una situación muy difícil, porque ellos están trayendo las cosas y al acompañarle a David, prácticamente le están rechazando a Absalón. Si Absalón mañana gana la guerra, ellos van a morir todos. Como los de los filisteos también que se unieron a David. Quiere decir que a ellos no les importa si mueren o no. Lo único que ellos están entendiendo, la voluntad de Dios está con David. Ustedes saben qué es lo bueno de la palabra y de seguir la voluntad de Dios. Es saber si el lado en que yo estoy es el lado del bueno o del malo. Eso es lo bueno. Hay que saber en qué lado yo estoy. ¿Estoy en el lado del malo o en el lado del bueno? Hay tantas denominaciones, ¿no? Tantas congregaciones. Y la mayoría piensa que está al lado del bueno, ¿no? Y siempre uno quiere estar al lado del bueno, no al lado del malo. Entonces, por eso es medio complicado. Entonces, ¿cómo podemos ver acá quién está al lado del bueno y quién está al lado del malo? El malo contradice la Torah. El malo se rebela contra la palabra. El malo quiere poder. El malo quiere ser exaltado. El malo quiere que le respeten. Y el bueno, ¿qué hace? Pelea por la Torah, vive por la Torah, aunque tenga que huir, aunque no tenga nada, hace lo que la voluntad del Padre dice y sirve con sus bienes.
Ahora estos ejemplos que le voy a mostrar me gustaron mucho, por eso voy a leer. Primero Levítico 25. Levítico 25. Fíjense lo que dice la Torah, para que vean que esto sale de la palabra. Estas personas ya no eran los devarenses, los devares, eran ¿cómo es? Condevar, con palabra eran. Ya no era más sin palabra. Levítico, ¿cuánto dije? 25, 35. Esto es la Torah, ¿no? Los mandamientos de Dios. Cuando tu hermano empobreciere, quiere decir que si se queda sin nada, sin esperanza, como está David ahora, ¿no? No tiene comida, no tiene nada. Aunque es rey, pero está pobre, ¿no? ¿Qué dice ahí? Y se acogiere a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Elohim y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, el Eterno vuestro Elohim, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando vos ves un hermano o una persona necesitada de verdad, le vas a ayudar, pero sin decir, te voy a ayudar, pero cuando vos tengas me tenés que devolver. ¿Entiendes ese punto, no? Pero devolver, lléguitase. Si vos tenés ese corazón con una persona que está con crisis, con problemas, como está ahora el rey David, entonces, la verdad, tu corazón no está con el Todopoderoso. Deuteronomio 15:7 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso, necesitado, quiere decir eso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Entonces estamos viendo que ahora la situación de David es pobre, no está en pobreza él. Pero estos hombres, ¿qué están haciendo? Están aplicando entonces la Torah. No es simplemente humanismo, sino, claro, es humanismo por parte de la palabra que puso en su corazón, pero es también cumplir el mandato del Todopoderoso. ¿Se dan cuenta, no? ¿Cómo podemos decir que están cumpliendo un mandato sin pensar en algún beneficio, como dice la gente, no, están haciendo las obras? Porque ellos están haciendo esto arriesgando su vida. ¿Entienden, no? Están arriesgando su vida. Y uno va a arriesgar su vida solamente por la gente que quiere, que ama, que respeta. ¿Entienden? Bueno, eso dice la Torah. Ahora fíjense lo que dice acá en Primera de Reyes 17. Un caso interesante de la Escritura hacia un siervo de Dios, para tener referencias. Primera de Reyes 17:13. Esto era en el caso de la viuda de una ciudad Sarepta, y que Elohim le dice al profeta Elías que vaya y ella le va a sustentar. Miren lo que dice acá. Esta señora no tenía más para comer, tenía solamente para hacer una tortilla y después morir con su hijo, pero Dios le dijo, decirle a esa mujer que te dé primero a vos y que después no le va a faltar nada. Pero ella tenía uno nomás ya para hacer. Entonces generalmente si vos tenés uno nomás ya, vos vas a querer comer vos y que se muera el otro. Pero Dios le dijo, no, primero dame a mí y después Dios te va a dar a vos. Eso la gente no quiere hacer. Este concepto de, no, primero voy a esperar que Dios me bendiga y después voy a ayudar a las cosas de Dios. Y si Dios no me bendice, chao Dios. Ese concepto no es el concepto bíblico. Atiendan bien acá. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela y después harás, ¿qué dice ahí? Y después harás para ti y para tu hijo. El problema es que la gente no avanza, no prospera, no le sale bien nada. Es que siempre primero piensa, para mí primero. Entonces no funciona según este plan del Padre. Porque el Eterno Elohim de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Eterno haga llover sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Mientras ustedes hagan la voluntad del Padre, tendrán comida, tendrán aceite, tendrán vida. Mientras hagan la voluntad del Padre, hasta que sea restablecido el reino. La lluvia representa restablecer el reino. Pero si ustedes quieren servirse a sí mismos, van a tener siempre problemas. Eso es un ejemplo de servicio al siervo. Ahora,
Otro ejemplo, Segunda de Reyes, y recuerden que Yeshua se acordó de esta acción, ¿no? Muchas viudas había en Jerusalén, pero solamente una viuda fue rescatada, dice la viuda de Sarepta. Segunda de Reyes, capítulo 4. Capítulo 4. Vamos a ver. Segunda de Reyes, capítulo 4. Una mujer de Sunén, extranjera también, Sunén, que era una pareja de ancianitas y siempre recibían la visita del profeta Eliseo. Pero Eliseo no tenía dónde quedarse, siempre iba y predicaba en su barrio, Sunén, y después él se iba y se quedaba a dormir por ahí, por la plaza. Entonces un día se le ocurrió a ella hacer algo. ¿Qué se le ocurrió hacer? Voy a preparar un lugar para el siervo. Este deseo tuvo esta persona. Esto está registrado en la Escritura. Eliseo se iba y predicaba por ahí, y cuando terminaba de predicar dormía por ahí nomás. Yo quiero prepararle. Miren lo que dice el versículo, desde 8. Aconteció también, Eliseo y la sunamita, que un día pasaba Eliseo por Sunén y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente, siempre le decía, yuna hoga ve compartir, y hacía, intensamente, y le invitaba intensamente a que comiese, y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Siempre le invitaba a comer. Recuerden que Eliseo iba y predicaba en Sunén, pero ella decía, yuna hoga ve carú, le decía. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa, ¿qué dice ahí? Es varón santo de Dios. Ella entendió eso. Esta persona habla de parte de Dios. Habla la palabra de Dios porque lee la palabra. Y le dijo a su marido, Jamba de Pea, ¿qué tiene que ver? Ahora dice, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y, ahí está, candelero. Es esa la menorá, una menoracita. Después, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él. Entonces, la idea de esta mujer era que el siervo que viene a traernos la palabra tenga un lugar más cómodo, se puede decir, donde pueda, ¿por qué con todos estos detalles? Para que pueda estudiar, leer, compartir. Así se le ocurrió. ¿Qué les parece? Así se le ocurrió. Este es el deseo que tuvo esa persona. Este es el deseo que Dios está mirando en la gente que recibe la palabra. Realmente le interesa cómo vive el siervo, qué hace, qué le falta, qué necesita o no. Como esta gente que vinieron y que trajeron detalladamente. ¿Por qué se ponen los detalles? Porque son personas que están pensando en el que está sirviendo a Dios. ¿Qué tiene? ¿Qué le falta? ¿Está completo? ¿No le falta nada? Bueno, ella pensó. Y aconteció que un día vino por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Y él después continuó esto. Ustedes pueden leer para saber el desenlace, ¿no?, de esta historia. Pero fíjense, hay algo más. Hay algo más. Mateo 25. Mateo 25. Este es interesante. El juicio final. Se reúnen todos delante del Todopoderoso. Algunos son lanzados al lago de fuego y otros son premiados. Vamos a ver por qué. ¿Qué hicieron? ¿Quieren ver o hasta aquí nomás? Vamos a ver. Mateo 25, 31. Atiendan bien lo que dice. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. ¿Y qué dice ahí? Apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Oveja de cabrito. Oveja sigue al pastor. Cabrito nunca quiere estar con el pastor. Esa es la característica. Si ustedes conocen de esos animales van a saber que la característica de la cabra es que quiere correr, irse. La característica de la oveja siempre quiere estar al lado del pastor. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y atiendan bien. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros de la fundación del mundo. Le está diciendo que vengan a recibir su recompensa.
¿Y ellos qué le responderán? Porque fíjense el 35. Ahí dice en la Biblia, tuve hambre y ¿qué dice? Me disteis de comer. Tuve sed y ¿qué dice? Me disteis de beber. Fui forastero, en el caso de Eliseo. Eliseo le recibió, le puso todo morada. ¿Y qué dice? Y me recogisteis. También la Torá decía eso. Cuando una persona está en pobre con necesidad, le vas a recibir. Me recogiste. Estuve desnudo quiere decir no tenía abrigo, y me cubriste y me diste ropa. Te diste cuenta que yo no tenía ropa, que me hacía falta, y vos pusiste la ropa. Después, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, ¿cómo se llama todo eso que sale en 35 y 36? ¿Cómo se llama? La fe. ¿Se llama la fe o no? ¿Se llama la fe sin obra? ¿La fe sin obra? No, la fe con acción. O sea que la fe, si no tiene esto, no es fe. Si no hay esto, ¿a quién le hicieron? Porque miren lo que responden los justos. Porque el rey está diciendo que a mí me hicieron. A mí me hicieron. Pero ellos ¿qué le responden? Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo fuiste forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Cuando traía a Barzillai y todas estas personas, todo ese alimento, ¿traía solamente para el rey o para todo su pueblo? Por eso traían en gran cantidad, para todo el pueblo. David estaba contento. No, pues yo creo que él tenía comida. Él sí seguro que tenía comida, porque era el rey. Pero ¿de qué estaba él contento? Al ver que esta gente, estos hombres, estaban sirviendo a su pueblo, a ese pueblo que necesitaba. Cuando Dios veía a esta mujer viuda de Sarepta servirle al profeta Elías, él sentía, a mí me está sirviendo. Cuando veía servirle al profeta Eliseo, a mí me está sirviendo. Porque ellos están haciendo mi voluntad, están anunciando mi palabra y están estableciendo mi reino. Ustedes al servir a mi siervo, según la palabra, le están sirviendo al reino. Por eso el rey le está felicitando. ¿Están entendiendo este punto? Y contrario de los otros, ¿no? Contrario. Pero no vamos a leer a los otros. Vamos a terminar con este texto más. Lucas 8. Lucas 8. Lucas 8. ¿Qué dice ahí? Lucas 8. Lucas 8 dice ahí. Mujeres que sirven a Yeshua. Así está el título, ¿no? Aconteció después que Yeshua iba por toda la ciudad. ¿Qué hacía Yeshua? Iba por toda la ciudad, como lo hacía Eliseo, como lo hacía Elías. Y aldeas, ¿qué hacía? Predicando y anunciando el reino de Elohim. Y los 12 con él. Iba predicando el reino. Predicar el reino significa hablar de Abraham, Isaac y Jacob, de la tierra prometida, de todo lo que nosotros estamos en este tiempo conversando. Hablar de David, hablar eso es. Entonces, si hacía eso, no podía estar pendiente de otras cosas. Los apóstoles estaban con él. ¿Qué hacer? Sino predicar el evangelio. Que apareció algunas mujeres que habían sido, ¿qué dice ahí? Sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Y cita María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza. ¿Y quién es este Chuza? Intendente de Herodes, una persona importante, una persona, la esposa de un político. Dice, y otra Susana, Juana, mujer de Chuza, Susana, y otras muchas, que dice ahí, que le servían de sus bienes. No solamente le servían. Yo puedo imaginarme que tal vez esta mujer, Chuza, era la que más aportaba, ¿no? Ya que su esposo es intendente, pero las demás mujeres también apoyaban. ¿Por qué apoyaban ellos al grupo de Yeshua y sus apóstoles? ¿Por qué le apoyaban? ¿Qué estaba haciendo Yeshua y sus apóstoles? Anunciando el reino de Elohim, predicando el reino de Elohim. Por eso, en todas las aldeas. Entonces, ¿se dan cuenta ustedes que desde el tiempo de David,
Las personas que dedicaban su tiempo al rey, al reinado, siempre son recordados por la Escritura. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender de este texto. Los que son rebeldes, los que quieren rebelarse contra la autoridad y los que quieren servir. No importa la situación, no importa la condición. Si es que lo que se está anunciando es el mensaje del reino. Amén.